Hola, buenas tardes de nuevo. Ya estamos llegando al final del Congreso y ahora tenemos por delante una interesantísima conferencia de clausura. ¿Y quién nos va a dar esta conferencia de clausura? Pues Begoña Román Maestre, que es doctora en Filosofía por la Universidad de Barcelona. De 1996 al 2007 dirigió la Cátedra de Ética de la Universidad Ramon Llull. Actualmente es profesora en la Facultad de Filosofía de la Universidad de Barcelona. Es miembro del Grupo Consolidado de Investigación de la Generalitat de Catalunya, Aporia, Filosofía Contemporánea, Ética y Política. Es presidenta del Comité de Ética de Servicios Sociales de Cataluña, vocal del Comité de Bioética de Cataluña y del Comité de Ética Asistencial del Hospital Clínic de Barcelona. Su ámbito de especialización es la bioética y la ética aplicada a entornos profesionales y organizativos. Es además autora de libros, capítulos de libros, artículos y otras publicaciones. Su conferencia va a versar sobre 3 puntos: la calidad y la satisfacción de expectativas, una sociedad demasiado eufórica respecto de la ciencia en general, la importancia de la pedagogía sobre lo que se puede esperar en rigor de las ciencias de la salud, sobre evidencias y sostenibilidad del sistema, y los cambios en las relaciones con los pacientes, la telemedicina. Pues cuando quieras, Begoña. Buenas tardes y muchísimas gracias por la confianza en hacer esta conferencia en vuestro congreso. Y voy directamente al grano. Voy a dividir la conferencia en 3 partes y una última de conclusiones. En la primera, como estamos en un entorno, en mi caso, claramente interdisciplinar. Begoña, disculpa que te interrumpo un minuto. Es que no he dicho que pueden hacerse preguntas en el chat y yo se las trasladaré a Begoña cuando termine de hablar. Se me había olvidado decir esa instrucción. Gracias. Discúlpame y sigue, por favor. No, estupendo, estupendo. Os decía que voy a dividir la conferencia en 3 partes y unas conclusiones. En la primera me gusta explicitar algunas aclaraciones previas, porque en mi caso vengo del ámbito de la academia y de la filosofía, de la ética aplicada, y no podemos dar por supuesto que entendemos lo mismo por las palabras, y las palabras son importantes cuestiones de cosas. Y en esta primera parte yo voy a hacer una serie de consideraciones previas para situarme y para situaros por dónde va a ir mi discurso. En una segunda parte voy a defender la inextricable relación que ya entre ética y calidad. Y voy a centrarme en la importantísima cuestión de la pedagogía y de la ética en la calidad asistencial para que ésta tenga éxito en lo que se propone hacer. En la tercera parte me voy a ceñir en la circunstancia que nos toca vivir, que es clarísimamente hoy la segunda ola de esta COVID, y por tanto otra vez pensar la circunstancia de tomarnos esta circunstancia de COVID como una oportunidad de transformación y de mejora en la calidad asistencial. Y la última parte serán unas conclusiones para precisamente insistir en oportunidades de transformación desde la calidad asistencial. Vamos a la primera parte, las aclaraciones previas. Ya os informo de que yo no uso PowerPoint y digo, podéis mirar de lejos. Aprovechad para mirar de lejos y separar un poco los ojos de la pantalla y simplemente escuchar. Primera aclaración terminológica. Yo vengo de la perspectiva filosófica. Pido disculpas si alguno tiene malos recuerdos de la filosofía, siempre recuerdo que no fue culpa de ella, pero la dimensión filosófica de la ética en concreto, lo que se propone es una reflexión crítico-racional. Por tanto, es un discurso meta, es un discurso que se distancia de cualquier objeto que quiera pensar, en este caso hoy la calidad asistencial, y lo que hace es, desde una distancia crítica, plantearse el por qué, más allá del qué y del cómo. Con lo cual, la reflexión ética que quiero compartir con vosotros sobre la calidad asistencial es una reflexión crítico-racional sobre las maneras habituales de proceder. Con lo cual, es una reflexión de segundo nivel, de distanciarse digamos, de la trinchera, de distanciarse del objeto, pero con un objetivo muy claro, que es generarlo. Es decir, se distancia críticamente de la calidad asistencial para pensarla, para mejorarla. Y eso implica, 1, abandonar algunas prácticas o algunas maneras de comunicar que no se están haciendo bien y que son obsoletas o ineficientes. 2, regenerarlas.
pensar si no hay que abandonar la praxis, lo que hay que abandonar es el discurso con la que lo hemos acompañado, esta praxis, o hay que crear morales, hay que crear nuevos hábitos o nuevos protocolos. Con lo cual el objetivo es pensar juntos, este es mi primer objetivo aquí, pensar juntos la calidad desde la ética con objeto de regenerarlo para abandonar malas prácticas por ineficientes u obsoletas, regenerar y mantener aquellas que están considerándose que están bien pero podrían mejorarse y crear otras. Una segunda precisión, una segunda consideración previa. De la mano de Ortega y Gasset me gusta recordar dos frases que nos van a acompañar. Ortega y Gasset tiene la famosa frase de las meditaciones sobre el Quijote, donde dice yo soy yo y mi circunstancia, si no la cambio a ella no me cambio a mí, o si no la salvo a ella no me salvo yo. Y la circunstancia hoy es de COVID. O sea, esta es nuestra circunstancia y no únicamente española, ni europea, es que es global y es mundial. Y hay que pensar en esas son nuestras circunstancias hoy, que nos han tambaleado muchas cosas que teníamos como buenas prácticas y habrá que transformarlas. Pero además hay una segunda frase de Ortega que dice en un capítulo que se llama Ideas y Creencias, en un artículo pequeñito que se llama Ideas y Creencias, él dice, las ideas se tienen y en las creencias está. Y yo voy a hablar mucho aquí de ideas, pero también voy a tener muy en cuenta las creencias, muchísimo. En concreto, lo que voy a llamar con el oxímoron de la fe en la ciencia. La fe en la ciencia. Lo que se está tambaleando precisamente con la nueva era de la digitalización y de las redes sociales y las teorías conspirativas, hay que volver a pensar en la fe en la ciencia. Ortega decía, las ideas se tienen y en las creencias están. Y en ese pequeño artículo, él dice, las ideas se transmiten, juegan con coherencia, con racionalidad, y por tanto, cuando uno comparte una misma manera de entender y de razonar, pues las ideas se transmiten y son eficientes. Pero se olvida muchas veces que las ideas circulan más o menos bien y tienen más o menos eficacia según si tienen capacidad de movilizar eso otro que llamamos creencias. Las ideas se tienen y se comparten, en las creencias se está. Y a mí me gusta añadir, y se está hasta el cuello y más arriba. Y en ese magma de las creencias tenemos pues estereotipos, prejuicios, inconscientes, imaginarios colectivos, que no siempre son racionales y que no siempre son explícitos. Y nos ha pasado precisamente con el tema de la ciencia, que hemos dado por supuesto durante muchos años que hemos vivido con una cierta euforia científica y tecnocientífica y no hemos tenido que dar explicaciones de cómo funcionamos y de que la ciencia de por sí genera progreso y es siempre una buena inversión. Bueno, pues estamos viendo que se ha dado por supuesto demasiadas supuestas y hemos dado por supuesto que continuamos creyendo en la ciencia y hay que mantener una fe en la ciencia, pero hay gente que la está perdiendo esa religión o está perdiendo esa credibilidad en la institución científica. Y creo que es importante en nuestra circunstancia de COVID volver a pensar en estas cuestiones de las creencias. Pero tú esto te lo crees porque no es cuestión únicamente de que lleguen las vacunas y que sean seguras y que nos garanticemos que va a haber sanidad pública para poderlas pagar para todos los que la necesiten, sino que también habrá que pensar previamente en y la población creerá en ellas y para que crean en ellas tendremos que mejorar mucho las políticas de calidad asistencial, cómo se transmiten los mensajes. Esta reflexión no es menor, ¿no? De la creencia en las instituciones científicas, en los profesionales de la ciencia, las ciencias de la salud y también, por supuesto, en las políticas científicas y comunicativas de divulgación. Una tercera presión en esta consideración previa tiene que ver con esto que vosotros sabéis más que yo, que es la calidad asistencial. Asistencial quiere decir de asistir, de sentarse al lado, de estar ahí, de estar presentes. Y voy a acabar hablando de la teleasistencia y de la telemedicina. Y con lo cual el problema que tenemos en la circunstancia que nos rodea es que no vamos a poder estar ahí porque hay que garantizar medidas de seguridad de salud pública, pero vamos a tener que estar ahí de otra manera, con lo cual yo voy a criticar mucho la expresión distancia social, porque las palabras son importantes cuestiones de cosas, porque si hay distancia social no va a haber alianza terapéutica, ni alianza de ningún tipo.
se tenía que haber llamado desde buen comienzo distancia espacial y física, que es la que se está reivindicando, pero nunca distancia social. Porque tenemos que continuar estando cercanos para poder asistir bien y, por tanto, estar ahí sin estar de cuerpo presente, pero estando de otra manera y supliéndolo de otra manera, y ahí las técnicas nos pueden ayudar. Por lo tanto, la calidad asistencial tiene que ser asistencial de continuar estando al lado, estando ahí, manteniendo una presencia, aunque no sea física, pero sí que sea de otra manera, y nos la vamos a tener que ingeniar con las tecnologías si cabe, como lo estamos haciendo ahora en este primer congreso virtual, no las hemos ingeniado para que fuera posible, pero además es y continuará siendo calidad. Y a mí me gusta pensar que la calidad tiene que ver fundamentalmente con 3 ingredientes. Una, claramente, con procesos y protocolos pensados desde los conocimientos y desde las evidencias científicas para esquivar la arbitrariedad, la improvisación. Precisamente se proponen protocolos, se proponen procesos porque está evidenciado que esa es la mejor manera de trabajar y para no dejarlo a la improvisación ni a la arbitrariedad, que siempre es injusto. Pero segunda, la calidad asistencial también tiene que ver, porque es calidad, con satisfacción de expectativas. Y yo me gusta recordar que esa noción de calidad que se trabajó en la industria, de que la calidad es satisfacción del cliente, no era adecuada cuando se traslada a ámbitos de conocimiento. Porque el cliente puede estar más o menos manipulado, más o menos desorientado y más o menos con una gran ignorancia sobre las nuevas posibilidades que la técnica le ofrece. De manera que el que ofrece calidad no únicamente vende un producto para ganar dinero y que puede manipular la opinión del cliente. Por tanto, me parecía desafortunada trasladar sin más un discurso de calidad industrial en satisfacción del cliente, cuando el cliente en la era del conocimiento puede estar muy necesitado de acompañamiento en los conocimientos. Yo cuando pido que me asesoren informáticamente, yo no tengo ni la más remota idea, soy meramente usuaria y cuanto menos botones tenga que apretar, mejor. Y no me gusta tener un ordenador que tiene mucha capacidad cuando la mía no existe, con lo cual la voy a infrautilizar y estoy pagando un plus que yo no voy a necesitar. Necesito que alguien me asesore sobre mis necesidades y, por tanto, necesito algo más que un vendedor. Necesito a alguien que me garantice confianza en su saber y su saber asesorarme. De manera que el concepto de satisfacción de expectativas que hablamos, que tenemos que hablar en la calidad asistencial, es otro tipo de expectativas. Son expectativas fundadas, fundamentadas en los conocimientos que yo no tengo y que el profesional sí. Y que, por tanto, necesito que me asesore. No es que yo mando porque yo pago, sino que hay una clarísima condición de asimetría. No quien paga manda, que era la que venía de la calidad industrial. De manera que yo necesito, como paciente, como ciudadana que no tiene los conocimientos, confiar en que esa persona sí que los tiene y le avalan así sus títulos, pero además le avalan las políticas organizativas donde ese profesional está contratado, pero además le avala su generosidad de poner su conocimiento a mi capacidad de comprensión. De manera que la calidad asistencial tiene que ver con satisfacción de expectativas fundamentadas en verdad, conocimientos actualizados, basados en evidencias y también en las que todavía no hay evidencias, pero hay grandes probabilidades de que pueda funcionar y nos podríamos arriesgar porque compensa el balance de riesgos-beneficios. Y yo confío en su saber asesorarme, en su saber hacer, porque está al día en los conocimientos técnicos, pero también tiene que ver con conocimientos no únicamente técnicos, sino éticos. Es decir, esa persona tiene que fundamentar la calidad verdad y en justicia, sobre todo cuando hablamos de calidad asistencial. ¿Por qué? Porque trabajamos con recursos como mínimo limitados. Con lo cual, no es cuestión solamente de que yo quiero la última tecnología, sino que también tenemos que valorar la proporcionalidad de que si estamos en una sanidad que queremos que sea y continúe siendo universal, tenemos que garantizar su acceso a todos. Con lo cual, a lo mejor determinadas tecnologías, vamos a decir que todavía no por el precio que tienen, pero vamos a tener que explicar muy bien a la ciudadanía por qué razón no. Con lo cual,
ya estamos perfilando mucho que la calidad asistencial es satisfacción de expectativas fundadas, fundamentadas, razonadas, y la ética es una reflexión crítico-racional, en verdad, en el sentido contemporáneo de basados en evidencias, en lo que sabemos, en lo que no sabemos, probabilidades, actualizados, en justicia, en una ética cívica, de, por tanto, ética mínima, de derechos mínimos a una asistencia sanitaria de calidad para todos. Y por último, pero tampoco es menor, también tengo que conocer los valores del paciente y por tanto su ética personal. De manera que yo, sabiendo todas esas dos cosas, las primeras de verdad, más o menos ciencia, segunda de justicia, ética cívica, y luego adecuarme a un modelo centrado en la persona, en los valores de ese paciente, yo tengo que ajustar cuál es mi consejo de calidad asistencial como profesional. Se merece confianza y por eso el paciente y su familia viene a confiarme. Conocimientos, satisfacción de expectativas y tercera, evidentemente, la calidad asistencial requiere y no va a ser posible tener conocimientos y tener ética cívica y satisfacción de expectativas fundadas si no hay calidez. Y la calidez tiene que ver con actitudes, no únicamente con conocimientos, con competencias, con pedagogía de expectativas, sino también tiene que ver con el tipo de trato que somos capaces de dar. Y el trato, evidentemente, es una cuestión de habilidades, digamos así, soft, ¿no? Habilidades más llamadas débiles. Tiene que ver con cómo esa persona genera confianza. Y no es su discurso únicamente el que genera confianza, sino su manera de estar, su manera de comunicar, su manera de reconocer y de pararse, no infoxicando, sino preguntando, ¿me estoy explicando? No únicamente usted me sigue, porque a lo mejor no es un problema de que usted me siga, es un problema de que yo no me estoy explicando bien. Y por tanto, es una persona que está también formada en generar confianza en la manera de estar y de hablar con los pacientes. Porque está cuidando el human touch, ¿no? Está cuidando el tacto humano, el trato más allá de los tratamientos y, por tanto, conociéndolo como una persona que tiene que participar en la toma de decisiones. Esto es lo que vienen a llamar los modelos centrados en la persona. La calidad asistencial engloba estas tres dimensiones. Y por todo ello, y acabo esta primera parte de aclaraciones previas, no concibo una calidad separada de la ética. Porque para tener conocimientos hay que querer desear la verdad, no conformarse con lo que yo ya sé. Hay que querer continuar formándose, querer continuar discutiendo que a mí me parece que esto es la verdad, pero parece que hay evidencias que demuestran que no. Es separable de la ética porque tengo que estar fundamentándolo en la verdad y en la justicia. No hay ciencia sin ética, sin integridad científica, como luego veremos. Porque toda técnica está impregnada de valores al servicio de quien se pone esa técnica, justicia y centrada en la persona, éticas personales. Y además, porque hoy no se puede hacer calidad asistencial sin la coordinación de las distintas disciplinas que intervienen. Cual orquesta sinfónica centrados en que todos ellos hacen lo correcto y no cada uno lo que considera correcto, pero sin coordinarse entre ellos. Acabo esta primera parte. ¿Necesitamos más ética que mera moral? ¿Más éticas de la responsabilidad y conocimientos que mera conciencia tranquila y buena voluntad? Y necesitamos más interdependencia e interdisciplinaridad que mera independencia y especialidad. Me voy a detener brevemente en estas tres afirmaciones. Más ética que mera moral, ¿por qué? Porque evidentemente que necesitamos, y hoy, más moral que el alcoyano, pero necesitamos más reflexión crítico-racional y pensar juntos, y con calma y con sosiego, porque es difícil lo que nos está pasando. Necesitamos más ética que mera moral porque necesitamos reconsiderar los hábitos y las costumbres en sociedades moralmente plurales, con lo cual es más complejo saber distinguir entre ética cívica, ética profesional, ética de la organización. Necesitamos más ética, pensamiento, que mera moral, hacer. Pararse a pensar juntos. Segunda, necesitamos más conocimientos y responsabilidad que mera conciencia, mera buena voluntad.
es un conocimiento que responde de la circunstancia y de los hechos. Y es humilde y sabe lo que sabemos y lo que no sabemos, y por eso estamos actualizando continuamente las guías clínicas sobre COVID, por ejemplo, ¿no? Para mí es fundamental, es una ética de la responsabilidad y de tener conocimientos más que de tener la conciencia tranquila y de buena voluntad, porque desde la buena voluntad el infierno está lleno. Es ética de la responsabilidad, y la responsabilidad implica que saber es poder. Y yo respondo desde mi saber y desde mi no saber, humildemente. Y por último, necesitamos más interdependencia que mera independencia. Hoy no podemos, dejadme solo que yo ya puedo con mis pacientes. No, necesitamos mucha más interdependencia entre equipos, entre distintos niveles, hospitalarios, de primaria, residenciales, sociales, mucha más interdependencia que mera independencia y mucha más interdisciplinariedad que mera especialidad. Necesitamos especialistas en el ámbito de las ciencias de la salud. Por supuesto, garantizan la profundización y el control de los aspectos rigurosamente. Pero hoy la integridad científica, y más en la época de COVID, necesita la integridad científica, necesita de la interdisciplinaridad. Y ahí estamos fallando en la formación de los profesionales, en trabajar en equipos, lo que es peor, en la coordinación entre las distintas disciplinas. Sin todo eso no va a ser posible la calidad asistencial. Vamos a la segunda parte. La calidad asistencial no se puede llevar a cabo sin pedagogía. Y dice, bueno, ¿esto qué tiene que ver con la ética, no? Pues mirad, la ética nos recuerda que a nosotros nos pueden obligar a hacer, pero no a querer hacer. Cuando tú obligas a la gente a hacer, pero no quiere hacerlo, o lo que es peor, no sabe por qué lo hace, lo va a hacer mal. Y mal en muchos sentidos. Mal porque va a aprenderse el qué y el cómo, cuál mecánica, pero no va a entender la razón. Y como decía muy bien Nietzsche, quien tiene un porqué soporta cualquier qué y cómo. Me parece que en la calidad os ha pasado algo así. Que hemos sabido transmitir bien el qué y el cómo. Se han hecho muy buenas guías, muy buenos protocolos, pero se nos olvidó la creencia. Y se nos olvidó el comunicar más allá del qué y del cómo, de las morales, el por qué. Porque esa es la gran diferencia entre la moral que es vivida y la ética que es pensada. La moral contesta a la pregunta ¿qué debo hacer? Y la respuesta es una acción o una omisión. La pregunta ética es ¿por qué debo hacerlo? Y la respuesta es un argumento. Dame razones. Y dame razones para confiar. Razones para entender. Porque quiero entender. De manera que me parece que algo de autocrítica en la calidad hay que hacer porque se incurrió en una burocracia de pasar todos estos indicadores para conseguir las etiquetas, diversas etiquetas que era muy importante. Yo soy una clara defensora, soy profesora universitaria y creo mucho en las calidades y en las etiquetas de calidades porque ayudan a poner orden, a arreglar la casa, a protocolarizar para unirnos todos bajo unos mismos procesos, ¿no? Pero para mí me parece fundamental explicar el porqué. Y para entender por qué se tiene que hacer de esa manera, incluso proponer por qué no lo podíamos hacer mejor. Creo que a veces burocratizamos la calidad, nos pusimos para obtener la etiqueta y nos olvidamos del espíritu verdadero de la calidad, que no se trataba de vencer y conseguir las etiquetas, sino de convencer. Y por tanto, no se trataba de que la gente hiciera o hiciéramos, sino de que lo quisiera hacer. Y para que lo quisiera hacer tenía que hacer lo suyo, tenía que digerirlo y por tanto tenía que entender. Teníamos que darle razones para saberlo. Y aquí no era una cuestión únicamente de transmitir ideas, sino también que la gente se hiciera la pregunta, ¿tú esto te lo crees? ¿Tú esto te lo crees? No infravaloremos esta pregunta de ¿tú esto te lo crees? Y por tanto, además, cuando hablamos de la calidad asistencial, teníamos que hablar precisamente de las expectativas, ¿no? ¿Y tú qué te esperabas? Bueno, es que unas ciencias de la salud en el siglo XXI, como no son capaces de resolver un problema de un bichito de... Esto es mucho más complejo, mucho más complicado. ¿Y tú qué te pensabas que era la ciencia? Había una euforia que nos ha hecho mucho daño. ¿Por qué? Porque hemos generado unas expectativas absolutamente exageradas que convierte todo efecto no esperado en negligencia y en error. Y a veces no es siempre así.
A veces eran unas expectativas infundadas y exageradas sobre que la técnica lo puede todo y máxime en el siglo XXI, que vamos a vencer a los jinetes del apocalipsis, como es la vejez, como es la enfermedad, como es la muerte, ¿no? También, ¿no? Los transhumanistas. Para mí es muy importante hacer esta pedagogía de las expectativas. ¿Y tú qué te esperabas que es la ciencia? ¿Y tú qué te creías que era la ciencia? ¿Y cómo funciona? ¿Y cómo funcionan las ciencias de la salud, que no son ciencias lógico-exactas, matemáticas? También era muy importante en esta reflexión crítica sobre la calidad asistencial, crítica que no criticona, sobre la calidad asistencial, se tenía que hacer a dos bandos. Por un lado, dentro de los profesionales y las organizaciones, para no burocratizar la calidad, para que haya tiempo para explicar no únicamente los qués y los cómo y los responsables a quién hay que reportar, sino sobre todo los porqués. Y también a los pacientes y a las familias. Y explicarle estos tres ítems de las expectativas. Uno, había que explicarles cuestiones de verdad, falsedad. Eso no es verdad. Eso que tú te creías que esto ya estaba evidenciado, eso no es verdad. Y lo que estás poniendo en el saco a las mismas vacunas, te puede poner a algunas vacunas en algunas personas, pero no todas las vacunas en el tema de la verdad y qué concepto de verdad trabajamos desde las evidencias es un concepto de verdad demostrable, corroborable. A veces no está evidenciado todavía, pero dado el nivel de riesgo en el que estamos, nos vamos a arriesgar como organización y a probar, por ejemplo, ciertos respiradores que no están evidenciados del todo, pero que tenemos probabilísticamente buenas razones para confiar que es mejor así que no intentar absolutamente a nadie que la gente se nos pueda ahogar, ¿no? Por lo cual, para mí es muy importante explicar bien las razones que hay detrás de tomar decisiones que tienen que ver con conocimiento. Y unas veces son verdades claramente basadas en evidencias, pero otras veces es basadas en probabilidades todavía no evidenciadas, pero vamos a hacer todo lo posible por hacerlo. Pero segunda, también basadas en justicia. Basadas en justicia, sí, esos respiradores están evidenciados y funcionan muy bien, pero no podemos comprarlos porque trabajamos con recursos finitos, con recursos limitados y queremos garantizarlos a todo aquel que lo fuera a necesitar. Con lo cual hay que mirar también por la sostenibilidad y por la justicia. Y por tanto las expectativas tienen que ver con conocimientos y con distribuciones equitativas, con distribuciones justas y por tanto con valores. Pero también hay que explicar que hay que tener en cuenta los criterios del paciente. En una sociedad moralmente plural y multicultural, yo también tengo que atender a lo que espera el paciente, porque no todo el mundo espera lo mismo, ni lo ve de la misma manera. ¿Cuáles son sus preferencias, ¿no? Porque habrá pacientes con 85 años que te dirán, no, por favor, que pase la persona que tiene 85 años igual que yo, pero tiene muchísima mejor probabilidad de vida, tiene más familia en casa, tiene más tal, y yo le cedo el paso. ¿Por qué? No únicamente por razones técnicas que ustedes hayan decidido, por cuestiones de justicia, sino porque yo lo prefiero. Yo ya tengo una vida tal, con lo cual no infravaloremos las éticas personales de los pacientes y las ciudadanías. Hay que tomarlos en cuenta en la toma de decisiones, para la redundancia, y por tanto que participen en la toma de decisiones. Porque hemos superado una etapa de medicina paternalista o maternalista. Pero hay que tener también en cuenta las segundas cosas, ¿no? Las creencias infundadas. No únicamente las expectativas infundadas, sino hay creencias que son falsas, claramente falsas. Y las fake news no son news, porque una news que es falsa no llega ni a ser news, no tienen ninguna entidad, pero a veces no son noticias falsas, son creencias infundadas, creencias falsas. Es que aquí hay un tema muy interesante. Yo tengo que combatir una creencia falsa. Fijaos bien, una cosa es una creencia que se puede demostrar que es falsa con hechos y otra cosa es una creencia que no se puede corroborar de ninguna de las maneras. Creer o no creer en Dios no se puede corroborar de ninguna de las maneras, si Dios existe o no existe. Pero creer que este fármaco no funciona, no, se puede evidenciar que eso es falso, porque tengo las evidencias. Lo que pasa es que si tú no crees en las evidencias, entonces tenemos otro tipo de problemas. Eso es lo que yo llamaba él. No demos por supuesto que hay una fe en la ciencia. No lo demos por supuesto, hay que trabajárselo. ¿Por qué razones voy a confiar en usted? ¿Solamente porque usted es científico? ¿Qué tipo de científico? ¿Y qué pasa si yo no creo en la ciencia? No, te va a dejar sin argumentos. En tercer lugar, habrá que tener en cuenta efectivamente la circunstancia de COVID. No es una circunstancia cualquiera, es muy nueva, muy acelerada
Y esa es la tercera parte a la que ahora voy a entrar. La circunstancia nuestra, yo soy yo y mi circunstancia, es de COVID a nivel global, en una sociedad muy acelerada, que tiene mucha prisa en eficientitis, en resolver los problemas. Y a veces las prisas son malas consejeras. A veces las prisas en quererlo tener todo es un paso atrás porque nos generamos descrédito. Ha habido muchos comités científicos hablando de la importancia de no meter prisa y, por tanto, no garantizar todos los procesos de calidad de investigación y asistencial que se tienen que llevar a cabo. Además, es una aldea global, de manera que no únicamente tenemos que pensar en la ciencia como institución, sino también en quién nos está transmitiendo esos resultados. Si son los laboratorios China, si es Rusia, es la Organización Mundial de la Salud, quiénes están en esa organización. Ha puesto de relieve el COVID, no únicamente que es una sociedad acelerada y global, es una sociedad también interconectada y que ha perdido la confianza en sus instituciones. Mucha confianza en las instituciones políticas, en las instituciones científicas, y por tanto nos toca trabajarnos, no dar por supuesto que ya tenemos la confianza. Hay que trabajarse la confianza. No decir nosotros somos institución pública, nosotros somos ciencia. Eso funcionó durante un tiempo, hoy ya no. Y por tanto somos una sociedad descreída. Y me tengo que trabajar eso tan intangible que es la creencia en las instituciones. Por supuesto, las instituciones políticas van a depender mucho de la cultura de un país. No es lo mismo estar en una institución donde uno cree en la sanidad pública catalana o española que estar en una institución donde, bueno, pues el otro día hablaba yo en una conferencia en México que me decían, bueno, han aumentado muchísimo las cesáreas últimamente porque les va mucho mejor a las clínicas privadas y a las señoras programar la cesárea porque ya han aumentado muchísimo las cesáreas con todo lo que eso significaba, ¿no? Cuando teníamos evidencias, etcétera, etcétera. Y me decían, bueno, es que claro, tú no te crees en las instituciones siempre. Depende de cada país la credibilidad que tienen sus instituciones. Vosotros tenéis la suerte que la calidad asistencial, sobre todo en primaria, goza de muy buena puntuación. Cuando les valoran la atención primaria suelen tener un notable en credibilidad. Los científicos y los profesores universitarios también, hasta ahora. ¿Por qué? Porque esto del COVID viene a sacudirlo todo. Con lo cual, tenemos que no infravalorar el trabajarse eso que llamamos la creencia en la propia comunidad científica y en las propias instituciones de salud. Organización Mundial de la Salud, Asociación Sociedad Española de Calidad Asistencial. Habrá que trabajar mucho para continuar manteniendo nuestra credibilidad. Y eso se gana dando razones para que confíen en nosotros, explicando los errores, explicando las complejidades y no simplemente haciendo discursos de confía en nosotros, porque somos quien somos. Me parece que en sociedades moralmente plurales y multiculturales y muy aceleradas nos va a tocar efectivamente explicar mucho mejor por qué estamos continuamente actualizando las guías del COVID. Porque yo recuerdo en el Hospital Clínico, en la última de Barcelona, en la última reunión presencial que tuvimos, nos decíamos que estábamos haciendo 27, 28 actualizaciones de las guías clínicas porque no sabíamos cómo funcionaba la enfermedad, poníamos ahora un medicamento, luego otro, y yo decía, claro, uno desde fuera dice, es que no se aclaran. ¿Este tratamiento sí, este tratamiento no? Bueno, es que ¿tú qué crees cómo funcionan las ciencias médicas y las ciencias de la salud, ¿no? En ese sentido, la actualización de las guías clínicas para algunas personas les daba la sensación de inseguridad, la percepción subjetiva, mientras que para otros que saben cómo funciona la ciencia, la percepción objetiva era, no, es bueno que se vayan actualizando, porque cada vez tenemos más evidencias sobre que este fármaco no, en estas personas sí. Por tanto, era muy importante informar y formar mejor cómo funciona una actividad como es la propia ciencia, a base de ensayo y error y a base de transferencia de conocimientos, de irnos transfiriendo conocimientos y de razones para metodológicamente creer que ese experimento está bien hecho o no. Y por lo tanto, es bueno que salga a la palestra pública lo que hasta ahora no salía, que era la discrepancia dentro mismo de la actividad científica. Porque se funciona así, en la actividad científica la discrepancia es su núcleo duro. Decía el general Patton, salid corriendo de una sociedad donde todo el mundo piensa igual, porque es que alguien no piensa. En sociedades moralmente plurales, con distintas tecnologías, con distintas disciplinas, no nos vamos a poner de acuerdo a la primera. Pero eso sí,
para generar seguridad del paciente hay que explicar muy bien cómo se gestionan los riesgos. Y si algo caracteriza la pregunta ética, no es solo qué es el bien y qué es el mal, sino qué nivel de riesgo estamos dispuestos a asumir. Y riesgo quiere decir probabilidad de peligro y medida preventiva para evitarlo. Para ganar credibilidad y, por tanto, calidez, para que haya calidad asistencial, hay que explicar mejor cómo se están gestionando los riesgos en un entorno de incertidumbre, en un entorno de ambigüedad de interpretación de los datos y en un entorno de complejidad. Y por eso tenemos que explicar muy bien por qué, a pesar de que no tenemos evidenciados estos respiradores, el Comité de Ética hemos deliberado y hemos considerado que valía la pena el riesgo de probarlos antes que no hacer nada y que se muriesen ahogados. Era muy importante también explicar por qué nos hace falta muchísimo voluntario de profesionales y va a haber especialistas dedicándose a hacer otro tipo de servicio que no son los suyos, porque hay que remangarse y hacer lo que en ese momento toque. Con lo cual es muy importante explicar que va a haber especialistas haciendo lo que haga falta, pero que hay una transferencia de conocimiento y que hay responsabilidad, no hay arbitrariedad. Eso hay que explicarlo muy bien, ¿no? Y que el propio profesional diga, perdóneme, pero es que, ¿sabe? Yo llevo mucho tiempo sin pinchar porque yo soy neurólogo. Bueno, vale, pero piensa a ver si es oportuna o no esa afirmación, porque a lo mejor en vez de generarle tranquilidad, lo que le das es un miedo y dice, por favor, no hay nadie más, preferiría que me pinchara una enfermera que lleva años haciéndolo, sí, pero es que vamos flojos de enfermería. Para mí es muy importante explicar también bien esta cuestión de las delegaciones responsables de tareas, porque se transfiere bien el conocimiento y generando seguridad y no aumentando el alarmismo social. Y también es muy importante no únicamente informar, porque a veces con las informaciones infoxicamos, aturdimos con tanta información y tampoco se trata sin más de total transparencia, porque la total transparencia, Byung-Chul Han, puede también acabar en pornografía. Hay que saber qué es de transparencia, qué es de confidencia y cuál es el coste de oportunidad. Dicho de manera bioética, todo lo que digo es verdad, pero la dosis de verdad la voy dando conforme el paciente la puede ir pidiendo o es capaz de soportar, ¿no? Pues para mí este coste de oportunidad, cómo se explican las cosas, en qué momento, también es muy importante en la comunicación de calidad. Y por último, tres aspectos más en esta circunstancia de COVID, ¿no? Que tiene que ver con la calidad. Una es saber transferir conocimiento técnico y ético. Saber transferir conocimiento. Actualización, cómo funciona la técnica, la propia evolución de la ciencia de la salud. Segunda, coordinarse. Coordinarse todos los niveles que están interviniendo en el ámbito de la salud, con los servicios sociales, por tanto, intrasalud, pero la salud es más que lo sanitario. Por tanto, cómo se están coordinando con los otros departamentos, pues clarísimamente de servicios sociales, educativos, de comunicación, los gabinetes de comunicación. Y por tanto, va a ser muy importante algo como la comunicación y la coordinación, eso que se está llamando la interoperatividad, ¿no? La interoperatividad, la cesión de datos, ¿no? No va a poder haber calidad si no nos trasladamos datos, pero que cada uno está con su, perdonadme, el talibanismo de los datos son míos y a quien corresponden, y estamos ahí discutiendo si yo le puedo ceder estos datos a este tipo de institución o no. Va a ser importantísimo trabajar con la integridad científica y eso implica interoperatividad, interdisciplinariedad, interdepartamentalidad y, por tanto, empezar a achatar algunas verticalidades estructurales muy arraigadas en el ámbito de lo sanitario, ¿no? Los de salud arriba de todo, luego los de sociales, luego los de primaria, luego es muy importante saber generar redes y ingeniería de caminos, canales y puertos. Va a hacer falta ingeniería, por decir, ingeniárselas para que los aplicativos que tengamos permitan volcar los datos sin, evidentemente, tener que lastimar cuestiones jurídicas de datos personales, etc. Porque ahí nos jugamos también la credibilidad y la confianza, trabajando muchos, olvidando políticas de seguridad también en la cesión de información. Y un último punto en estas circunstancias de COVID, antes de entrar ya más detenidamente en unas conclusiones, nos va a hacer falta priorizar. Nos va a hacer falta
en los centros de salud, en los hospitales, nos está haciendo falta tener criterios de priorización y de racionalización, ¿no? Y aquí hay que distinguir COVID, no COVID, y en el COVID quienes entran al hospital, quienes entran a UCIs, quienes se quedan en casa, quienes todavía se quedan en la residencia y no trasladamos. Es muy importante sopesar criterios compartidos para generar la seguridad de que no se está abandonando a nadie, sino que se está haciendo adecuando el esfuerzo terapéutico en el lugar más adecuado. Y venirse al hospital porque te sientes más seguro, a lo mejor en este caso no es lo más adecuado, ¿no? Cuando para mí es muy importante discutir públicamente que no, hace mucho tiempo ya, no todo para todos y para todo el rato, y menos en época de COVID. Ya hace años que esta frase va circulando. No puede ser todo para todos todo el tiempo. Las políticas de salud pública que habían quedado como muy marginadas para cuestiones preventivas, para cuestiones más de vacunas, pues ha venido a recordarnos la inmensa vulnerabilidad, no únicamente de la especie humana, sino del sistema sanitario, que estaba volcado mucho en una intervención muy centrada en la persona. Y cuando nos hemos tenido que aliar con los de salud pública, pues nos hemos encontrado que sabemos trabajar la calidad muy bien desde un modelo centrado en la persona. Pero no siempre lo hemos sabido pensar y trabajar desde un modelo centrado en las poblaciones. Y cuando lo hemos pensado en las poblaciones, enseguida nos sale el tema de la economía y la medicina de guerra, ¿no? Entonces tampoco ayudan estas metáforas, ¿no? Como hemos ido viendo muchas veces. Para mí es muy importante que sí que quedaran claras algunas cuestiones básicas, esenciales. Una, esta de que no todo para todos todo el tiempo, era muy clara y hoy hay que volverla a discutir. Si la COVID no se cebara a la gente mayor, sino con la juventud y con los niños, otro discurso estaríamos haciendo. Con lo cual, la discusión sobre si la edad y el ageism, el edadismo, sobre si la discriminación por razón de edad, si a partir de 75, si 80, 85, la pregunta ¿qué es una persona mayor? Evidentemente que la edad no puede ser un único criterio, pero siempre será un criterio. Siempre será un criterio. Segunda, para mí es fundamental también, claro, el no morir solo. Enseguida hubo una rectificación para no podíamos dejar a las personas muriendo solas. Había que conjugar la calidad y la calidez con medidas de seguridad y se hizo. Mirar que fuera una persona con los corredores y con los pasillos lo suficientemente seguros para que la persona no se muriera sola. Porque eso es imperdonable, es el único momento. Me gusta pensar que uno se muere solo una vez bien y a la primera, y no se muere bien uno solo. Con lo cual, al menos la compañía de un familiar, eso también era muy importante. También era muy importante tener criterios de comorbilidades y, por tanto, de las calidades de vida funcionales en la vida cotidiana. Esos criterios, desde la calma, desde el sosiego, casi todos los comités los hemos compartido a la hora de priorizar pacientes crónicos complejos con más comorbilidad, con posibilidades de una funcionalidad cotidiana bastante recuperada o no. Y también era muy importante, aquí y hoy, ¿qué significa valor social? Aquí y hoy, en época de COVID, ¿qué significa valor social? Por lo tanto, me parece que hay que pensar mucho desde calidad estas discusiones para saber priorizar, no arbitrariamente, sino para hacerlo bien. Y enseguida decir que todos estos criterios no son algoritmos lógico-mecánicos, no son inteligencias artificiales que deciden por nosotros para esquivarnos el mal rollo y el mal trago de tener que tomar decisiones que nos disgustan a todos. No, se trata siempre de personalizarlas, flexibilizarlas al momento. Pero va bien tener calidades también en estos protocolos de priorización para la U. Y todo eso sin olvidar nunca la participación de los afectados, la participación de la ciudadanía. Porque solamente si participan, si se les explica, si se les comunica, si toman parte haciendo preguntas, se va a poder generar confianza y, sobre todo, no vamos a incurrir en algo que salió en los años 70, que se llamó biopolítica, de la mano de Michel Foucault, que es el control sobre las vidas, la vigilancia sobre las vidas y, por tanto, el aumento de la desconfianza, el aumento del descrédito y de la falta de fe en las instituciones sanitarias. La biopolítica tiene que ser emancipatoria,
tiene que ser de estamos resolviendo los problemas, no tenemos un verdadero deseo de controlar a la población por controlarla, ¿no? Una biopolítica de la mala es el control de la ciudadanía, una biopolítica de la buena es el poder sobre la vida y de la vida. Vamos a las conclusiones. Voy a hacer 4 conclusiones, un poco para resumir esto que he venido diciendo y acabo. Primera, la calidad asistencial siempre tiene que ver con la justa medida, que decía Aristóteles, entre 2 extremos que son 2 vicios, uno por exceso y otro por defecto. Nos va a tocar en época de COVID entender que también es una oportunidad de transformación de las políticas de calidad, de los tratamientos y de las formas de organizarnos. Las conclusiones van dirigidas a veamos esto como una oportunidad de transformación. La primera es, la calidad asistencial no va a ser una cuestión mecánica, hay que trabajarse que la gente voluntariamente quiera trabajar en la calidad. No sea únicamente procesos burocráticos para conseguir etiquetas o para erradicar errores, sino que hay que tener en cuenta que la calidad asistencial tiene que ver con el saber estar, con los conocimientos y con los valores en su justa medida, atendiendo que no va a haber waste of knowledge, no hay despilfarro de conocimiento. Esto lo han estudiado muy bien los norteamericanos. Hay mucho despilfarro de conocimiento porque sabiendo las evidencias y las no evidencias, esto no siempre llega al paciente y a los profesionales por una falta de buenas prácticas en comunicación y en actualización de conocimientos y de protocolos. Por lo tanto, esto es una cuestión no mecánica ni populista, sino que es una cuestión de gestionar complejidades, de explicar y no infravalorar la capacidad de comprensión de la ciudadanía. Y hay que continuar estando ahí, porque eso es asistencia, sentarse al lado, aunque no se esté al lado presencialmente, y además hace falta ética cívica y organizativa, mucho más que mera ética de ontología profesional y mera ética personal. Hace sobre todo falta ética cívica organizativa. Y vamos a tener que explicar muy bien cómo se gestionan los aciertos, cómo se gestionan los errores y sobre todo cómo se gestionan las contradicciones. Porque gestionándolas se aprende mucho de ellas, no escondiéndolas ni penalizándolas. Esto de la calidad se sabe mucho. No se trata de premiar los errores, pero de sí de entenderlos para que la gente pueda aprender de ellos y no taparlos, sino poderlos compartir para que otro no vuelva a tropezar en la misma piedra. Y en ese sentido va muy bien presentar una visión de la ciencia humana, meramente humana. Un gran instrumento de emancipación como es la ciencia, gracias a la categoría de verdad, no puede perder la credibilidad que hasta ahora había gozado, pero que se ha extralimitado a un extremo por exceso y ahora estamos en el extremo por defecto. No está en la justa medida. Me parece que hay que decir que nunca hoy sabemos todo, ni nunca nadie sabrá todo. Con lo cual hay que saber ser humildes y tocar de pies al suelo y socráticamente decir no lo sé, no tenemos evidencias, pero creo que valía la pena intentarlo. ¿Me parece bien? Va a hacer mucha falta 2, lo he dicho, coordinación y comunicación. Y la salud no es solo lo sanitario. Va a haber calidad asistencial no solo porque dentro están funcionando en el hospital, en el centro de asistencia primaria, la calidad, sino sobre todo porque está funcionando muy bien la comunicación y el estudio de los gaps que haya entre percepción objetiva y percepción subjetiva. No únicamente hay que valorar la percepción objetiva del riesgo, sino también la percepción subjetiva y trabajarnos las falsas creencias, las malas transmisiones de conocimientos. Y hay que explicar muy bien que un hospital no es un resort hotelero. No se juzga un hospital por cómo son las cortinas o su dieta, sino fundamentalmente por la calidad de sus profesionales y los conocimientos que ponen al servicio de la ciudadanía. No juzgar un hospital por temas que son de aplicación, insisto, a un hotel o a un restaurante. Y esto habrá que decirlo públicamente y mejor. Hay que abrir la salud a los factores sociales y educativos. Tercera conclusión, habrá que pensar mucho la teleasistencia. Cómo mantener la calidad asistencial con la telemedicina, con la teleasistencia y con el acompañar a los pacientes, aunque no estén de cuerpo presente porque no estén presentes en consulta, cómo mantener
la alianza terapéutica desde una tablet, desde un ordenador, desde un móvil. Capacidad crítico-racional de la ética. El canal y la aplicación no es neutra. El canal y la aplicación tienen que ver con el mensaje, con el mensajero y con el receptor. No seamos tan ingenuos de creer que el canal no tergiversa o mejora el mensaje. Habrá, por tanto, que evaluar cómo se suple la distancia física, porque nunca puede ser social, para que haya alianza terapéutica. Y cómo se satisface mejor el tratamiento a un paciente. Unas veces será combinando que venga, que no venga, y no únicamente, bueno, es que a mí me va mejor no venir, doctor. Y el doctor le dice, bueno, es que quiero verte porque solamente puedo ver otras cosas que todavía en la analítica no me hace ver. Con lo cual, los aplicativos, las aplicaciones informáticas no son neutras, los canales tampoco, y habrá que explicar muy bien en cada servicio qué tipo de servicio vamos a dar vía telemática con esta persona y por qué con esta persona vamos a hacer que se desplace. Lo que sí que va a ser muy importante es también cuidar la violencia que se va a generar en el ambiente. Ya veníamos viendo que había un aumento de la violencia a los profesionales de la salud. En entornos muy tensados, como lo que ahora estamos viviendo en los centros hospitalarios y en las atenciones de atención primaria, hay mucha violencia estructural. Los profesionales se sienten presionados por la organización, por la enfermedad, los pacientes se sienten defraudados porque están esperando cuando le habían dicho que teníamos una sanidad muy buena. Love is not in the air. No va a haber amor en el aire, va a haber mucha crispación. Es fundamental acompañar al profesional a saber contener al paciente, a saber contener a la familia, a contenerse a sí mismos y también terapéuticamente a que sea acompañado en esas tensiones inmensas que va a haber en el ambiente. Por tanto, ¿cómo se va a gestionar el burnout? ¿Cómo se va a gestionar las impaciencias en un entorno que lo tenemos que saber hacer bien? Y aquí va bien todas estas terapias de Balin, todas estas de coaching, todo este cuidar al cuidador, también a las familias. Y por último, esto es muy importante, no únicamente recordar el modelo centrado en la persona. Me parece que no solamente va a ser necesario un modelo centrado en la persona, va a ser más importante todavía, con temas de salud pública, un modelo centrado en las relaciones. No únicamente en la persona, sino en sus relaciones. Y por tanto vamos a necesitar mucha capacidad de trabajar la medicina comunitaria y la calidad asistencial, no únicamente paciente-profesional, sino las comunidades. ¿Por qué? Porque hemos visto que las ciudades y las comunidades nos pueden ayudar mucho a suplir recursos que lo sanitario no llega. Lo hemos visto con gente haciendo mascarillas, enviándonos batas. La medicina comunitaria es fundamental y para eso tiene que ser mucho más que medicina. Tiene que ser una ciencia de la salud abierta a otro tipo de comunidades y a otro tipo de interdependencias que meramente la de los colegas de ciencias de la salud. Termino. Efectivamente, la oportunidad de transformación es ni más ni menos que necesitamos otra antropología no individualista liberal, sino mucha más interdependencia. Necesitamos mucha más reconciliación con nuestras vulnerabilidades como mamíferos sociales que somos, mucho más interdependientes que meramente independientes. Necesitamos una medicina que se vuelva a centrar en la vida cotidiana y no una medicina hiperpotente, técnicamente capaz de alargar mucho la vida, pero no mejorar la calidad de vida cotidiana. No sirve de nada alargar la vida, los años de vida y no la vida a los años. Hay que volver a recuperar expectativas ajustadas sobre qué tipo de ciencias de la salud, de qué tipo de calidad asistencial queremos. Y todo eso se trata de continuar manteniendo la fe en las ciencias de la salud, en la calidad asistencial y en tener razones para confiar. Muchísimas gracias por vuestra atención y ahora sí que me gustaría hacer algunas preguntas, que tenemos unos poquitos minutos. Gracias. Muchísimas gracias, Begoña. Nos quedan muy poquitos minutos, pero quiero aprovecharlos fundamentalmente para decir que en el chat nos han felicitado, vamos, te han felicitado, han hecho algún comentario, por ejemplo, fantástica la diferencia entre hacer y querer hacer, no puede decirse mejor, o por ejemplo, Xavier Montserrat dice felicidades, como decía Anatole France, la oscuridad nos envuelve a todos, pero mientras el sabio choca en alguna pared,
el ignorante continúa tranquilo en el centro de la habitación. Ahí lo dejo, dice. Arturo dice, cuando la calidad estructural institucional no se ajusta a la calidad de los procesos, ¿cuál sería nuestro comportamiento ético? No sé si nos va a dar tiempo a contestar esto, Begoña. Y decirte que he tenido también algún WhatsApp de compañeros que ponían en valor lo que decías, lo que has dicho de la satisfacción de las expectativas, porque realmente, bueno, nosotros siempre hablamos de satisfacción del cliente, pero eso que dices de que las expectativas tienen que estar fundamentadas en los conocimientos y que los conocimientos tienen que ser no solo técnicos, que se los tenemos que proporcionar nosotros a nuestro cliente paciente, sino también éticos. Y cuando has hablado de la verdad y la justicia y de los recursos limitados, bueno, yo tenía el WhatsApp lleno de olé, 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 o sea, como diciendo qué bien, o sea, alguien que dice las cosas como realmente tienen que ser, es decir, que bueno, que ha gustado mucho todo lo que has hecho. Y no sé si quieres añadir algo más, y si no, yo creo que podemos dar paso al acto de clausura. Bueno, muchas gracias por las preguntas y compartir algunas reflexiones. Sí que me quedo con las violencias estructurales. Las violencias estructurales no suelen verse, porque no es una persona que hace daño a una persona. Y yo hablo de violencias estructurales, pero también de violencias simbólicas. Es una violencia simbólica llamarle distancia social y que nadie nos hayamos quejado. Pero ¿a quién se le ocurrió distancia social? La distancia no puede ser social, somos animales interdependientes. ¿Por qué le pones social? Bastaba con que fuera simplemente física, ¿no? Y esto, calidad existencial, es muy importante. Pero además va a haber violencias estructurales. Efectivamente, cuando las organizaciones, pues la calidad, pues les gustaba mucho cuando teníamos los circuitos hechos y las etiquetas conseguidas, pero sabíamos que hay puntos rojos y que pasan los años y que hay puntos rojos, ¿no? Y uno de ellos, pues lo estamos viendo en las huelgas de los profesionales últimamente, ¿no? Profesionales muy vocacionados, pero estamos, como vuelvo a citar a Byung-Chul Han, en la sociedad del cansancio, ¿no? Ahora no hace falta que otro nos explote, ahora nos autoexplotamos en nombre de la vocación, hasta que la vocación se nos estalla porque hemos visto que era una violencia estructural mal gestionada, ¿no? Cuanto para mí esto de las violencias estructurales es muy importante saberlas gestionar, no únicamente denunciar. Muy bien, Begoña, pues muchísimas gracias de nuevo por haber aceptado impartir esta conferencia de clausura, que ha sido un broche de oro para nuestro congreso. Y te despido y doy paso ya al acto de clausura con ese momento tan importante de nuestro congreso, que es la entrega de premios. Entiendo que hay mucha gente que está esperando por este momento. Adiós, Begoña. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Las gestionar únicamente. Bueno, Manel, bienvenido. Hola. Hola, buenas tardes de nuevo. Bueno, pues vamos a compartir, Manel y yo, este acto de clausura en el que vamos a entregar 6 premios y después diremos unas palabras él y yo y ya cerraremos este congreso. Bien, el primer premio que entregamos es el premio al mejor artículo de la revista. Como todos los años entregamos este premio y este premio ha recaído en el artículo Validación transcultural al español del cuestionario Patient Evaluation of Emotional Care During Hospitalization. Y los autores son A. Fernández Trujillo, H. Valderdú, Cartier, B. Román Maestre, Begoña, le acabamos de dar el premio Begoña, MC Aris Gallego, JJ Berrade, Zubiri. Y recoge el premio Alejandra Fernández Trujillo. Alejandra. Hola, buenas tardes. Muchísimas gracias. Solo quería decir muchísimas gracias en nombre de los coautores de este artículo, que forma parte de un trabajo amplio de tesis doctoral que es un trabajo que relaciona muchísimo la calidad asistencial con la ética, con lo cual tiene mucho que ver, ¿no?, con el discurso final, ¿no?, de clausura. Y agradecer mucho este premio porque ha sido también, aludiendo al discurso final, ha sido terapéutico en estos momentos en los que, bueno, yo particularmente como intensivista, ¿no?, pues nos enfrentamos a tiempos complicados. Muchísimas gracias, de verdad. Muchísimas gracias a ti, Alejandra, por además haber estado accesible, ¿no?, para poder estar aquí con nosotros y compartir con nosotros este momento. Bueno, a continuación entrego yo también el tercer premio al tercer mejor póster. Por recordaros un poco los premios que vamos a dar, daremos el premio a la mejor comunicación de la Mesa de las Mejores, que habéis escuchado antes justo de
de la conferencia de clausura. Daremos también el premio a la mejor comunicación presentada en vídeo, que como sabéis eran las comunicaciones que ocupaban los puestos entre el 5º y el 10º, y daremos 3 premios a los 3 mejores póster, primero, segundo y tercero. También recordaros que los premios los habéis dado también, habéis participado vosotros también, puesto que se ha hecho una proporcionalidad entre la puntuación que le había dado el comité científico y la puntuación del público. Bien, pues este tercer premio, al tercer mejor póster, corresponde al trabajo que se titula Análisis del aumento de la tasa de contaminación de hemocultivos en tiempos de pandemia COVID-19, y los autores son Silvia Díaz-Cal, Cabrera William WC, Vivot Adelia VA, Furfaro Norberto NF y Notrin Flavio FR. Creo que no hemos podido localizar a los autores, por lo tanto, bueno, pues enhorabuena y paso a Manel para que dé el segundo premio de póster. Sí, el segundo premio de los pósters es para el titulado Impacto de COVID-19 en el área de gestión y dispensación de medicamentos mediante indicadores de actividad y calidad. Los autores son Ruano Encinar, Margarita, Jiménez Núñez, Sobrino Jiménez y hay un par de autores más que no veo bien los nombres. Me parece que no se ha localizado nadie tampoco y desafortunadamente no puede compartir con nosotros este acto. Muy bien, pues ahora doy yo el premio al mejor póster, que se titula Calidad percibida en tiempos de COVID-19, y los autores son Adelia Mas Castillo, P. Parra Hidalgo, J.E. Calle Urra, P. Nieto Martínez, C. López Rojo y C. Arellano Morata. Y en este caso sí que hemos localizado a uno de los autores, a José Eduardo Calle, que sí que está aquí para decir unas palabras. Buenas tardes a todos. Me intento que se me vea en vídeo, pero no puede ser. Lo que quería es dar las gracias al comité organizador por este premio y quería dedicárselo a mi compañera Adelia Mas, que está sufriendo en estos momentos las consecuencias de la pandemia. Enhorabuena por haber mantenido este año el congreso, aunque sea de manera virtual, y espero que el año que viene nos podamos volver de nuevo de manera presencial. ¿Se me ha escuchado? Perfectamente, perfectamente, se te ha escuchado. Muchísimas gracias por hacer el esfuerzo de estar aquí y de recoger el premio de forma presencial, ¿no? Pero bueno, de recogerlo. Muchas gracias. Pues ahora Manel dará el premio a la mejor comunicación en vídeo. Sí, el ganador ha sido el vídeo titulado Protocolizando la asistencia clínica en la incertidumbre de una pandemia. Los autores son María Luisa Alcázar González, Elena Bartolomé Benito, Miguel Conejos Miquel, son las siglas, Domínguez Pérez, Magán Tapia, Izquierdo Palomares. Recoge el premio Marisa Alcázar González. Bueno, me parece que está presente, ¿no? Sí, muchas gracias. No sé cómo expresar mi agradecimiento. Es un momento muy emocionante, ha sido verdaderamente un honor y no sé, algo inmenso poder presentar esta comunicación. Agradecer a SECA el darnos la oportunidad a la gerencia asistencial y a la unidad de calidad de poder presentar este trabajo realizado. Como no, agradecer a los grandes profesionales que han participado en la elaboración de los protocolos clínicos que se han descrito y siguen participando en sus revisiones, en la elaboración de nuevos, pues eso, de forma incansable y abnegada y, como no, mi más sincero y agradecimiento a todos los compañeros de la unidad de calidad, que son un equipo con mayúsculas y a los que les tengo que agradecer pues todo lo que les tengo que agradecer esto. O sea, todo lo que estamos haciendo, todo lo que estamos consiguiendo y todo lo que estoy aprendiendo. 1.000.000 de gracias. Pues muchísimas gracias, Marisa. Y finalmente voy a entregar el premio a la mejor comunicación de entre las 4 de la mesa de las mejores comunicaciones que le corresponde al proyecto titulado Desarrollo de la plataforma web Segundas Víctimas COVID para los profesionales implicados en la atención sanitaria.
Los autores son Adriana López Pineda, M.A. Vicente Ripoll, C. Fernández Peris, C. Silvestre Bustos y M. Laera Martín. Y recoge el premio, que sí que está con nosotros, Adriana López. Adriana, cuando quieras. Muchas gracias por el premio. Agradecer sobre todo a todas las personas que han hecho posible, que están haciendo posible que llevemos a cabo esta iniciativa, que aquí detrás hay mucha gente, clínicos, gestores que están en primera línea de la pandemia y ha sido un placer y es un placer poder contribuir desde la barrera. Y muchas gracias también a la SECA por darnos este premio y esta oportunidad de poder difundir esta iniciativa, que también es importante para que se lleve a cabo. Muchas gracias. Muy bien, pues muchísimas gracias y sin más pasamos al acto de clausura y tiene la palabra Manel Santiñán. Bien, buenas tardes. Bueno, ya a estas horas, ya después de 3 días intensos, que esperamos, todos los que hemos puesto todo nuestro esfuerzo y cariño para que este congreso virtual fuese posible y fuese vuestro gusto, pues os lo hayáis pasado bien, hayáis aprendido y hayáis podido pues, desear que el año que viene repitamos en este formato, además del presencial, ¿no? Realmente habéis tenido la ocasión de ver 8 sesiones y 2 conferencias, habéis podido también ver y oír 78 comunicaciones de entre las casi 500 presentadas y solo pediros que antes de recoger la acreditación de asistencia al Congreso, que lo tendréis disponible a través de la web de SECA, donde también tendréis una acreditación docente de 10 horas, pues rellenéis la encuesta de opinión, pues que seguro que habrán aspectos, esta era nuestra primera experiencia, por tanto, a mejorar en todo lo que es la organización, la dinámica de lo que es un congreso virtual. Por tanto, como siempre, SECA lo que busca es que recoger, como siempre, mejora continua, no digo nada más. Por tanto, en base a vuestras opiniones, pues haremos este proceso de mejora continua para el año que viene, tratar de hacerlo mejor. No quiero terminar sin agradecer a todos mis compañeros del Comité Organizador y Científico el gran esfuerzo realizado, su dedicación, su implicación, que pues obviamente sin ellos no hubiera sido posible organizar este congreso. También agradecer evidentemente a todos los ponentes que han participado, todo el apoyo que hemos tenido de la Secretaría de Azul Congresos y también el apoyo que nos ha dado MSD en todos los aspectos, y obviamente a la Junta Directiva que lidera Inmaculada Mediavilla, porque sin todo su empuje y ánimo también hubiera sido más complicado pues realizar esto. Muchas gracias y hasta pronto. Gracias, Manel. Pues, queridos compañeros y amigos, el Congreso ha llegado a su fin. Empezamos el martes pasado, que parece que ha pasado mucho tiempo, pero realmente es poco, escuchando a María Neira pidiéndonos que impulsáramos los 6 retos que ella consideraba imprescindibles. Barreras verdes para volver al equilibrio entre los humanos, los animales salvajes y el medio ambiente, fuentes de energía poco contaminantes, ciudades menos pobladas, parar la hiperproducción de alimentos que en una gran cantidad se acaban desechando, no subsidiar los combustibles fósiles e invertir en saneamientos y agua potable. Seguimos ese mismo día conmoviéndonos con el relato de compañeros pacientes de COVID que aseguraron haber cambiado su práctica clínica después de pasar por esta experiencia de ser pacientes. Y acabamos el martes con la mesa de los nuevos roles profesionales que nos ha traído la pandemia, hablando también de los nuevos roles de los pacientes y de la telemedicina. Continuamos el miércoles abordando la comunicación durante esta pandemia y se mencionó por primera vez el término infodemia, que ha salido en más ocasiones en este congreso. Abordamos también en la segunda mesa la seguridad del paciente con experiencias en UCI, en atención primaria y desde la perspectiva de una aseguradora de riesgos en instituciones sanitarias.
Abordamos también la adecuación, destacando que al no haber aún evidencias sólidas es difícil evaluar resultados. Y cerramos ese día, ayer, una mesa de compañeros latinoamericanos, María Cristina, Giovanna, Juan y Piedad, percibiendo, por lo que contaron, que aunque estén lejos, están cerca. Me sentí completamente identificada con todo lo que contaron. Finalmente nos pasan las mismas cosas. Y terminamos hoy con una mesa que me ha emocionado especialmente sobre la atención en tiempos de pandemia, con la mesa de las mejores comunicaciones del Congreso, a cada cual mejor, y con la excelente conferencia de clausura de Begoña Román, que nos ha hablado de la ética en tiempos de COVID y ha dicho que la calidad asistencial tiene que ver con la justa medida. Quiero agradecer una vez más a todos los que han hecho posible este congreso y quiero hacer mención especial al vicepresidente del comité organizador, Ángel Vidal, a quien olvidé mencionar el martes, lo siento Ángel, quien ha llevado junto a José Joaquín Mira toda la coordinación con Hispanoamérica. Quiero mencionar también a la secretaria de la Junta Directiva, Marisa Torijano, y al tesorero Rafa Gómez, que han formado parte, junto a Manel, Ángel y yo misma, del comité director de este congreso. Y a Julián Alcaraz, que tampoco le nombré el otro día, presidente de Somuca, que se incorporó en el último momento al comité organizador sustituyendo a Hortensia. Y por cierto, Hortensia, recupérate pronto, te hemos echado de menos. Gracias de nuevo, MSD. Susana, hoy tú y yo dormimos tranquilas porque todo salió muy bien al final. Y Azul Congresos, que como en la inauguración nombré a la directora, pues hoy quiero mencionar a Chus, que por cierto hoy le han intervenido quirúrgicamente y está en el hospital, y a Jote. Tengo que confesaros que he ido notando a medida que pasaban los días que este congreso me llenaba de energía. Puede ser que volver a encontrarse con compañeros y amigos, aunque sea en este formato, te sube la moral. Aunque es verdad que he echado en falta algunas cosas. Por ejemplo, en un congreso normal, hoy, el último día, estaría agotada por haber cerrado el baile ayer con mis compañeros de Madrid, que son muy marchosos, y con Rafa Sánchez Bernal. Hola Rafa, me encantó verte el martes. En un congreso normal, bueno, voy a dejar de decir esto de normal porque lo normal a partir de ahora será seguramente otra cosa. En la cena de ayer hubiéramos despedido, con todos los honores, a nuestro tesorero Rafa Gómez, que tras 4 años deja la junta directiva. Y como no ha podido ser así, regalo incluido, pues Rafa, que te mandaremos el regalo, no te preocupes. Y ya en serio, muchísimas gracias por todo el tiempo que has dedicado a la SECA y que le vas a seguir dedicando porque no te veo fuera. Enhorabuena a los ganadores por sus excelentes trabajos y por hacer el esfuerzo de compartirlos con todos nosotros. Y os esperamos el año que viene. Y aquí correspondería decir pero en este momento no hemos tomado aún esa decisión. Será en Zaragoza, será otro congreso virtual, uno mixto. Esa es una decisión que tenemos que tomar en breve y que os comunicaremos. Ayer, no sé si lo oísteis, decía Susana Lorenzo en la introducción de su mesa, dirigiéndose a los ponentes, que el entorno virtual de este congreso era menos cómodo que el formato presencial, pero más seguro. Y yo que estaba tranquilamente en mi casa, en chándal, haciendo la cena y con una de mis perras a mis pies esperando a que se cayera una amiga para zampársela, pensé, hombre, cómodo yo creo que este formato sí que es. Pero bueno, ahora en serio, este formato tiene muchas ventajas, pero también hace que nos perdamos los cafés, las comidas, los paseos, los encuentros con compañeros y amigos, los aplausos, que yo he echado muchísimo en falta, la desconexión de verdad del trabajo habitual y del entorno habitual, ¿no? Y seguro que otras muchísimas cosas. Por todo eso, intentaremos tomar la mejor decisión para el próximo año y cuento con todos vosotros de nuevo. Y un abrazo.